Bien, continuamos, ya estoy junto, como les decía, a Daniel Hernández, responsable de Defensa Civil. Bueno, Daniel, gracias por estar aquí esta noche. No, por favor, un gusto. Bueno, el panorama, 3.94 bajando, uno podría decir ahora, ¿es alentador? Es alentador, es interesantemente alentador, porque se dan dos factores importantes que hacen, o se da, en este caso, la potencial ausencia de los tres factores determinantes de las crecidas del Gualeguaychú. El río Uruguay está bajando, por lo tanto no está alto, pero no está creciendo, que es uno de los factores influyentes. No tenemos sudestadas que acaban de terminar, que ayer nos trajeron una desagradable sorpresa, nos pusieron el río en 420 de vuelta, y no tenemos lluvias en la cuenca, así que tenemos un panorama alentador de que a no muy largo plazo, no de un día para el otro, pero podamos tener al menos parcialmente una temporada un poquito más normal con algo de playa. Bueno, uno entendería que ya no nos volveríamos a un repunte de la altura que tuvimos, Daniel. Nadie puede asegurarlo. Es decir, mientras esté presente el fenómeno del Niño, que es el determinante de todo esto, el fenómeno puede repetirse. Además, estamos pasando a un sistema de lluvias regulares en otras épocas, a fenómenos extremos en estos últimos tiempos, que con un cambio en el uso del suelo agropecuario ha aumentado la velocidad de escorrentía. Muy rápidamente corren esas lluvias extremas por campos que no absorben mucho y nos hacen picos en las bases de las cuencas. Recordemos que la cuenca nuestra es de 7.000 kilómetros cuadrados. Nos hacen picos que levantan los niveles del río en cualquier momento. Más con un fenómeno del Niño, con el río Uruguay todavía alto, esperemos que baje. No podemos para nada asegurar que no se repita. Estamos viendo ahí justamente algunas imágenes de todo lo que ha provocado hasta aquí el agua, Daniel, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con... Básicamente estas imágenes las hacemos para que toda la comunidad pueda ver lo que normalmente desde el auto o en la vuelta del perro no se ve. Esto que estamos viendo es cómo afectó el camino de la península al norte del Club Tiro Federal a todos los emprendimientos turísticos que hay en esa zona. Realmente es impactante porque el agua a esa altura atraviesa e inunda y atraviesa toda la península. En este caso, en el caso de esta inundación, no fue más que una inundación lenta que vino de abajo hacia arriba, es decir, desde el Uruguay hacia el Gualeguaychú, o al menos no lo dejó correr al Gualeguaychú, porque muchas veces produce, cuando viene desde la cuenca, mucha erosión. En este caso fue lento. De todos modos, los efectos son inhibitorios e imposibilitantes de poder trabajar, producen daños que con el tiempo de permanencia no solo hay que limpiar las cabañas, sino que hay que regenerar el césped, rehacer parques, esperar que baje la humedad, todo eso. Cuando baje el agua va a quedar con barro, va a haber putrefacción, va a haber céspedes en descomposición, que va a haber que empezar a trabajar rápidamente, y esperemos poder tener la expectativa de al menos 20 días o 30 días por delante de buen tiempo, porque de lo contrario, hacer todas las inversiones para potencialmente trabajar 4 o 5 días y que el fenómeno se repita, complica un poco la toma de decisiones en lo que hace inversiones. ¿A qué altura, Daniel, pueden empezar de alguna manera a recuperar y a trabajar, por ejemplo, en el camino de la península? Por debajo de los 3,50, 3,20 metros, ya se puede empezar a caminar sobre el camino y sobre los caminos interiores, aunque algunos parques todavía quedan inundados, queda el encharcamiento, pero bueno, ya las calles se ven, quedan medianamente transitables, habrá que reconstruirlas un poco, pero los niveles empiezan a bajar como para poder usar la zona aún en reparaciones por debajo de los 3,50. Algo parecido nos pasa con el camino de la costa. 3,50 metros, 3,60 metros ya se corta el camino de la costa. En algunos casos hay invasión de las aguas sobre los predios, sobre todo en el camino de la costa a partir de la calle 9 y de la calle 10. Esto es frente al Club de Pescadores o frente al frigorífico. Esa zona es más baja, se inunda más rápidamente. Y nos pasa esto que está viendo el vecino. Ahí llegamos
con un Unimog de bomberos, con 80 centímetros de nivel de agua por encima de la calle. Ahí lo tenemos al titular que salió a saludarnos, y bueno, ahí podés ver, le llega el agua a la cintura, y esa es la condición en la que estaba hasta los 4:10. Ya han bajado, bueno, 15 centímetros, y es una ventaja. Daniel, obviamente que uno se pregunta cómo se recupera todo esto, ¿no? Porque, y los tiempos, si bien cada uno irá a trabajar con la intensidad que pueda, pero ¿cuánto calculás que es el tiempo como para recuperar las cosas? Teniendo en cuenta esto que mencionabas, ¿no? Las condiciones climáticas que ayuden y demás. La situación es más o menos esta. Todo el sistema del río Uruguay está controlado y regulado por la represa de Salto Grande. Pudo hacer su manejo, pero en algún momento, a partir de lluvias extremas en forma directa sobre la cuenca inmediata, tuvo que empezar a erogar hasta 30.000 metros cúbicos por segundo. Es casi 4 veces lo normal, que está entre 7 y 8.000 metros cúbicos por segundo para las 14 turbinas. Con 30.000 metros cúbicos por segundo, Concordia creció hasta casi los 16 metros y tuvo todos los problemas que tuvo. De ahí en más, Colón estuvo en 10 metros, Concepción del Uruguay arriba de los 8 y nosotros arriba de los 4. Salto Grande empezó a cerrar el caudal erogado y pasó de 30.000 metros cúbicos por segundo que estuvo a 20.000 que está en este momento. Eso está produciendo el descenso de las aguas que en Concordia ya prácticamente han dejado buena parte de lo que era la ciudad inundada, la han dejado libre. Empiezan las etapas de reconstrucción, que en una ciudad son primero todo lo que es la desinfección, después la limpieza de todos los elementos que el vecino va descartando, después viene la limpieza individual y desinfección de cada una de las viviendas, y después viene la limpieza general de todas las áreas públicas, es decir, las calles, la desinfección de las calles para empezar a hacer una vida un poco más normal. En el caso nuestro, que tenemos relativamente poca cantidad de área urbana inundada, solo una zona en el Arroyo Munilla y otro pequeño sector atrás del anfiteatro. Ya empezamos con la fumigación y estamos listos para empezar, en cuanto baje el agua, a hacer la limpieza, pero no va a llegar a normalizarse hasta después de mediados de mes. Bueno, el balance de todas maneras aquí en Gualeguaychú, un solo evacuado que me decías anoche, justamente por este repunte del río, después sí, solamente autoevacuados. Sí, tuvimos dos familias, es decir, una madre con 3 chicos y un matrimonio con 2 chicos. Es todo lo que tuvimos en el repunte de ayer, producto fundamentalmente del viento, que si bien el río había estado en 4.24 y estos vecinos no habían salido, ayer con 4.20 de noche con chicos prefirieron ir a pasarlo al centro de evacuados y bueno, ahí permanecen todavía, pero ya se están dando las condiciones para que previa desinfección y limpieza de la casa puedan volver. Obviamente que los prestadores turísticos te preguntarán, porque lo vienen haciendo hace mucho tiempo, ¿cómo encaran el trabajo, digamos? Porque esto que mencionabas, animarse a hacer las inversiones, pero con el temor de que pueda haber un repunte y no desperdiciar ese tiempo. ¿Cuál es el consejo que das? Porque no es sencillo todo esto, ¿no? Es una decisión que tiene que tomar individualmente cada prestador y ver cuál es la cuota de riesgo que asume y cuál es la inversión que hace. Desde el Estado lo que podemos hacer, y lo hemos hecho desde el principio, en agosto ya empezamos a reunirlos y advertirles de cómo venía la probabilidad muy alta de un fenómeno del Niño extremo con estas consecuencias. ¿Podían darse o no? Entonces compartimos todas las herramientas informáticas que tenemos vía internet para la determinación de los eventos que van a suceder y la evolución de cada uno de los fenómenos. La mayoría de los prestadores que les interesa el tema siguen a través de las mismas herramientas informáticas la evolución tal cual la seguimos nosotros, y normalmente nos estamos cambiando información. De ahí en más, aconsejar hagan tal o cual cosa ya no es una atribución del Estado, sino la obligación es informarlos. Podemos intercambiar pareceres, opiniones, pero no más que eso. Yo tengo la sensación, hablando con el intendente de Colón, con Mariano Rebor, con gente de Concordia, que después esto vendrá un planteo sobre Salto Grande. No quiero dejar de preguntarte
¿por qué hay como un cuestionamiento al funcionamiento del Salto Grande y que indudablemente tuvo alguna incidencia, más allá del tema climático, del niño y demás, en esta inundación? ¿Cuál es tu análisis con respecto a esto? No, yo lo veo como un trabajo de muy alto nivel profesional, de que realmente entre la capacidad profesional de los ingenieros hidrólogos que manejan el departamento de hidrología, más la tecnología que tienen, que es de software, unos software holandeses que incorporaron el año pasado, y el acceso a las redes meteorológicas brasileñas, más la red de captación de datos propia que tiene la represa, el trabajo que hicieron ha sido de excelencia en todos los últimos años. Lo que pasó es que hay dos fenómenos confluyentes. Por un lado, el fenómeno del Niño, en el que algo podemos prever y calcular porque conocemos, pero el cambio climático nos está trayendo fenómenos desconocidos, casi imprevisibles y básicamente fenómenos extremos. El fenómeno que se dio en esta inundación, esto no fue un repunte, fue una inundación y grave, fue que no estaba previsto por los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, pero también de los pronósticos internacionales, que la lluvia que se produjo en la cuenca inmediata del lago, es decir, sobre el lago, que estaba estimada entre 20 y 30 milímetros, llegó en algunos momentos a 250 milímetros, sobre la zona de Federación, sobre la zona de toda la cuenca del Cuareim, que separa Río Grande do Sul y hace de frontera con el Uruguay, toda la zona correntina, y llegó inmediatamente y no le da tiempo a reaccionar a la represa como para evacuar un volumen de agua tal que no nos inunde aguas abajo demasiado y que les permita soportar la inundación o la onda de crecida que viene de aguas arriba. Entonces, cuando esa agua les llega abruptamente, en términos demasiado importantes, no puede retenerla la represa, tiene necesariamente que empezar a erogar. Y empezó a erogar de los 15 mil metros cúbicos que estaba erogando por segundo a llegar hasta 30.000 para tratar de hacer un equilibrio entre lo que puede soportar o inundar aguas arriba y no inundar en demasía aguas abajo. A mi criterio, el análisis que hicieron y el trabajo que hicieron realmente a nosotros nos salvó, a Concordia la salvó y a las otras ciudades la salvó de tener una situación mucho más crítica. Podría haber sido una inundación más corta, pero mucho más destructiva. Esta es una inundación lenta, con volúmenes de agua muy importantes que van pasando lentamente, pero la inundación del 78, que fue mucho más cortita que esta, fue mucho más destructiva en Gualeguaychú, porque fue violenta, no había sistema que la regulara, se rompió o se abrió un dique que en esa época era la construcción de la Ruta 14 y sabemos lo que nos pasó en el 78. Desde mi óptica, el trabajo que hicieron estuvo muy ajustado y muy profesional. Bordet acordó con Macri obras justamente por el tema de inundaciones. Yo te quiero preguntar por Gualeguaychú puntualmente, y lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Qué obra podría ser necesaria o beneficiosa para que el impacto no sea tan fuerte? Digo, en Concordia se necesita defensa, Colón lo mismo, Uruguay lo mismo. ¿Qué necesita Gualeguaychú, Daniel? Mantener las políticas que ha mantenido en los últimos 25 años, que es procurar que la gente no viva dentro del río. Porque ¿qué es lo que pasa? Construimos dentro del valle de inundación del río. Este barrio Amarras está construido dentro del valle de inundación del río. Si siguen multiplicándose los barrios Amarras de aquel lado o de este lado, la península, todo esto que veíamos de la inundación en la zona de la península de los prestadores, ellos están construidos dentro del valle de inundación del río. Claro. Tienen necesariamente que asumir que en cualquier momento van a tener la inundación. Entonces, ¿qué se procura desde la política pública como política de Estado? Que lo que sea residencia permanente esté en zonas no inundables, eso es, ni en el cauce ni en el valle de inundación del río. Que el valle de inundación del río sea mantenido al máximo posible para mantener la transparencia de ese valle, es decir, que como tal funcione como amortiguador, cuando viene la gran crecida, que desborde en esos sectores y que después vuelva a su cauce. Eso es el concepto fundamental. Los cordobeses hace poco hicieron, porque en julio de este año Córdoba fue muy impactada por el fenómeno del Niño. Uno de los estudios que hizo la Universidad Nacional de Córdoba
lo llamaron justamente cuando las ciudades inundan el río. No es que el río inunde las ciudades, somos nosotros los que nos metemos en el río, los que acotamos los valles de inundación, los que cerramos como en Nordelta o en toda la desembocadura del río Luján, la posibilidad de que el río amortigüe su salida o estas acumulaciones ya extremas de lluvia, y bueno, nos pasa como lo que nos pasa y nos enojamos. Las obras son esas, tienen que ser obras inteligentes, pero pensando en la cuenca como un sistema integral. No podemos pensar solamente en un punto de la cuenca. La cuenca es todo un sistema, no reconoce límites políticos, no reconoce intencionalidades de algún proyectista o no. Maneja realidades, maneja volúmenes de agua que se precipitan ahora últimamente en forma extrema, que por algún lado tienen que pasar buscando el desagüe natural. Y no respetamos la naturaleza. Claro, y alguna otra obra, digo, porque por ahí también algunos barrios que cuando están a esta altura del río también les llega el agua y demás. ¿Hay algo que se puede hacer además de esto que mencionás? Como obra, ¿no? Mira, cuando me hice cargo de la defensa civil hace 20 años, a 3,50 metros teníamos 200 y pico de evacuados. ¿Qué obras se hicieron para que ahora con 4,20 no hayamos tenido evacuados? Son 70 centímetros de diferencia y es mucho. Lo primero que se hizo fue tratar de hacer salir a la gente de las zonas más recurrentemente inundables, y el Estado le fue favoreciendo con terrenos y dirección de la mano de obra y materiales, y ellos hicieron sus propias casas en una zona más elevada, tanto en los barrios de Estela Maris como San José. Y en aquel momento, después del Niño 97-98, sacamos 30 familias. Ese fue el primer impacto positivo como obras del Estado, porque no podemos inflar el terreno y levantarlo al Munilla para que no se inunde. La segunda obra que se hizo, muy importante, es la pavimentación. Con la pavimentación nos permite llegar hasta último momento con los camiones de evacuación. Hoy, por ejemplo, hemos andado fumigando dentro del área inundada. Hace 20 años, las calles que hoy están pavimentadas en Cota 4, por ejemplo, tenían 70 centímetros menos, eran zanjones, razón por la cual teníamos que entrar con tractores y acoplados preventivamente cuando el río estaba en 350, porque después no había forma de entrar. Claro. Hay un montón de obras que se pueden hacer. Si seguimos proyectando hacia el futuro, mi visión no es la deseada, pero pienso que es bastante realista, es que en 50 años lo que es lo urbanístico de Pueblo Belgrano con lo urbanístico de Gualeguaychú se van a juntar, y el Gualeguaychú va a ser un río central como el Sena o el Támesis. Y ahí la cosa se pone mucho más compleja. Más allá de que se respeten estas cuestiones del valle de inundación y se hagan viviendas palafíticas, es decir, sobre columnas, etcétera, etcétera, yo tengo mis miedos de que realmente se siga avanzando con el tiempo. Y en ese caso habrá que pensar en regular la cuenca, hacer diques de regulación aguas arriba, de manera tal que solo pueda pasar por el cauce, digamos, ya a la altura de la 136 o de la Orqueta o demás, solo aquello que pueda desaguar aguas abajo. Y mientras tanto será retenido como inundando campos, de la misma forma que actúa Salto Grande, pero con pequeños diques reguladores en los distintos arroyos o subcuencas de la cuenca de Gualeguaychú. Otra cosa, no sé, tendrán que manejarlo mejor los especialistas. ¿Son obras muy costosas ese tipo de canales que mencionás? No sé, tendría que haber un estudio serio. Estas son solo ideas de cosas que tal vez podría pensarse y que tal vez por los especialistas descartan, pero son cuestiones que tenemos que ir pensando a futuro, porque las obras que dentro de 50 años nos van a salvar empiezan con un camino, y el camino empieza en el primer paso, y esos primeros pasos hay que empezar a darlos. Dos últimas preguntas. Ya se está fumigando, que es importante esto. Sí, sí. ¿Y el tema de desinfección también, Daniel? La fumigación de este momento apunta fundamentalmente a bajar los insectos voladores, básicamente mosquitos, moscas, como vectores de transmisión de enfermedad. Aparte de molestos, son riesgosos para la salud pública.
El segundo paso, que lo conocemos como el preparatorio del regreso al hogar, es la instrucción y el suministro de los elementos a los vecinos afectados para hacer la limpieza y desinfección por parte de aquellos vecinos que fueron invadidos por las aguas dentro de la casa. Porque las aguas del río Gualeguaychú hoy no son aguas de río, hoy son aguas de río mezcladas con líquidos cloacales, con lixiviados de basurales, con potencialmente madrigueras de ratas, con la posibilidad de la transmisión de la leptospirosis, para lo cual se ha hecho todo un trabajo de profilaxis desde el área de salud, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, porque hay gente que quedó en su casa pero necesariamente estuvo en contacto con el agua. Entonces se está trabajando también en eso. Hay que desinfectar, hay que lavar la casa, desinfectarla con lavandina, con cloro, hay que secarla e airearla, sacar todos los elementos que se van a descartar, y ahí empieza a trabajar higiene urbana, recogiendo rápidamente todos los elementos. Después, en la medida en que siga bajando el agua, hay que ir llevando todos los sedimentos que dejan básicamente lodos contaminados hacia los canales de manera tal que puedan volver al río, y después estábamos pensando en algún formato de lavado y o desinfección de calles y aceras a través de los regadores, por ejemplo. Eso ya está bastante planificado, que es el proceso muy rápido que tiene que hacer Concordia, porque a ellos les invadió una parte muy importante de la ciudad, y al bajar tan rápido se les junta todo el trabajo. Acá felizmente estábamos más o menos preparados, hay un ejército de gente trabajando de la municipalidad, de todas las áreas, y de instituciones como bomberos, hoy andaba un camión de ejército también, de policía y prefectura, trabajando en la resiliencia, que es la capacidad de una ciudad de volver rápidamente a un estado normal después de una catástrofe. Más allá de los consejos que le das a los ribereños, ¿qué consejo le darías al vecino de Gualeguaychú? Porque si sigue bajando, el parque va a volver un poco a la normalidad, la gente rápidamente... Vos me hablabas el otro día de la familia Miranda, el que deja de mirar ahora quiere rápidamente ir al parque, y hay que tener en cuenta que también se va a encontrar con partes blandas. ¿Qué consejo le das al vecino? Además hay lodos. Ayer a la tarde hablaba con un prestador que tiene una playa a la que se puede acceder y que está funcionando. Entonces le explicaba cuál es el riesgo del agua que tiene en este momento, que básicamente es que te comento, el agua que llega a la única playa que tiene la ciudad hoy, está atravesando toda la península. Toda la península, para los más memoriosos y con algunos años como los míos, eso era el basural de valor, es una zona extremadamente baja que se fue rellenando con el basural público, y a pesar de los años seguramente los lixiviados van pasando, pero también están pasando aguas que están en contacto con cámaras sépticas de esos mismos emprendimientos turísticos, que están en contacto con algún basural que se forma cerca de algún asentamiento del tipo de la tablita o de esa zona. Entonces no son aguas limpias de río como estamos acostumbrados, y el entrar en contacto con estas aguas hoy por hoy es un riesgo potencial. Y esto se elimina el día que tengamos la aptitud de los resultados de los laboratorios que nos dicen que al menos esas aguas son aptas para la recreación. Y en eso estamos trabajando, y seguramente se empezará esta semana para tener resultados ya la semana que viene. Mientras tanto, es riesgoso tomar contacto. Cuanto menos contacto tomemos con las aguas, mejor. Pero las aguas también implican los lodos que quedaron, ese barrito que quedó en el parque, está en iguales condiciones. Hay que tener un poquito de paciencia. Déjame agregarte una última, porque se habló mucho, ya voy a algo personal, porque muchos decían, Daniel Hernández se va a alejar de Defensa Civil, y muchos dicen, Daniel Hernández no se puede ir de Defensa Civil. ¿Cuál es la situación? Porque va a costar, y si te decidís irte, se te va a extrañar mucho, Daniel. No. Primero que estamos preparando gente para que pueda reemplazar, porque el cementerio está lleno de imprescindibles y el mundo sigue andando. Podrá haber otro perfil, de otra forma. Todas estas cuestiones tienen, sí, una impronta personal. Pues mi sucesor tendrá la suya y tiene todo su derecho.
y no debe pelear contra fantasmas ni cosas parecidas, y por favor les pido que no lo presionen en ese sentido. Pero yo ya estoy en edad y en aportes más que suficientes para poder acceder a la jubilación, y era un poco la idea. El equipo de gobierno que asume me pide que me quede al menos algún tiempo hasta formar nueva gente. Obviamente uno no puede retirarse en estas condiciones, en el medio de una catástrofe, no podés abandonar el barco, sobre todo habiendo sido capitán un tiempo. Pero bueno, los tiempos son los tiempos. Eso no quiere decir que me voy a quedar cultivando flores en casa, pero hay que generar nuevos equipos, nueva gente, que incluso, aunque permanezca, pueda, yo siempre digo que prefiero tener la cadena del perro, pero un poco más larga, que pueda disfrutar un poco también yo. En alguna medida, desde los 17, 18 años me hice bombero, y estás corriendo siempre atrás de las emergencias ajenas y atendiendo poco lo tuyo. Después me pasé 20 años de jefe de seguridad del parque industrial, donde también las responsabilidades eran similares. Dejé aquello y me vine 20 años de jefe, de director de defensa civil, y bueno, quiero vivir un poco más. Bueno, tenés que transmitir la buena predisposición que siempre has tenido para la prensa, que todos destacamos, así que eso es fundamental, ¿no? Eso lo hemos conversado mucho. De hecho, la base del perfil que estábamos buscando la tiene, y en muchos aspectos profesionales mucho mejor formación. Y bueno, estamos conversando de algunas otras cuestiones que hacen, estas cuestiones de climatología, hidrología, a las que uno llega, no porque yo sea ni climatólogo, ni meteorólogo, ni cosa parecida, llega a consultar y a aprender a usar la herramienta para poder detectar el riesgo que le puede producir a la comunidad una tormenta que se viene, pero no porque uno sea meteorólogo ni cosa parecida, ni hidrólogo, pero bueno, el tema de la inundación, en este caso tenemos que estudiar el impacto local, pero tiene sus orígenes regionales chicos, digamos, lo que es Cuenca de Gualeguaychú, regionales más amplios que la cuenca del Uruguay, y tenemos que verlo global, porque tiene su origen en el fenómeno del Niño, cuyas nacientes u orígenes están en el Pacífico ecuatorial. Entonces tenemos que empezar a ver las cuestiones con una visión más macro, con una visión más amplia, porque de última todo forma parte del todo, y el vuelo de una mariposa puede mover una montaña. Muy amable, como siempre, por haber venido esta noche. Un gusto, y el agradecimiento, porque es a través de ustedes que nos permiten llegar a toda la audiencia que está permanentemente mirando eso. ¿Cuánto está el río? 3.94, y se informa a través de los medios y de todos estos detalles, gracias a ustedes, cosa que no podríamos hacer nosotros en forma individual, independientemente de que el intendente en persona y todo su gabinete estuvieron golpeando puerta por puerta y entregando un volante diciendo: se viene la inundación a esta zona, los riesgos son estos. Esta nos dio el tiempo para alertar, para avisar con tiempo, para tomar las precauciones. No siempre pasa así, y bueno, los medios son los que nos permiten llegar rápidamente, así que el agradecimiento es nuestro en esta oportunidad y en estos 20 años, porque nos han ayudado mucho. Muchas gracias. No, por favor. Una pausa y continuamos.